Una niña pobre se acerca a un joven millonario y le susurra al oído. Hay una foto tuya dentro del diario de mi mamá. Ella llora todas las noches abrazándola, pero nunca me dijo por qué. Logan se congela. Mira a los ojos de la niña. Y sin decir una sola palabra, rompe en llanto. Logan Carter se ajustó la corbata mientras cruzaba el lobby de Carter Nevasen. Su teléfono no paraba de vibrar con mensajes y notificaciones, pero ese ritmo frenético ya era parte de su vida. A sus 30 años, dirigía una de las startups tecnológicas más prometedoras del mercado. Lo que comenzó como un proyecto en un pequeño apartamento ahora ocupaba 3 pisos en uno de los edificios más modernos de la ciudad. Café en una mano, una carpeta de documentos en la otra. Logan caminaba con la postura segura de quien conoce perfectamente su valor. Las reuniones de ese día prometían nuevas inversiones, y Logan lo tenía todo planeado hasta el último detalle. Como siempre. Era un día normal para el joven director ejecutivo. Una reunión más, un contrato más, unos cuantos millones en juego. La vida que había construido meticulosamente desde la universidad. Cuando se acercaba a la puerta de salida, algo captó su atención. Al otro lado del cristal, una pequeña figura observaba el interior del edificio con curiosidad. Una niña de no más de 5 años, con un abrigo rojo y una mochila de colores. Tenía el cabello rizado y castaño, y unos ojos grandes y expresivos. Logan miró a su alrededor buscando algún adulto que pudiera acompañarla. Nadie. La pequeña estaba sola, parada frente a la puerta de cristal de su empresa, como si esperara a alguien. Curioso y levemente preocupado, Logan abrió la puerta. Hola, dijo, agachándose a su altura. ¿Estás perdida? La niña sonrió, dejando ver que le faltaba un diente. No. Vine a buscarte. Logan frunció el ceño, confundido. ¿A buscarme? ¿Cómo sabes quién soy? Hay una foto tuya dentro del diario de mi mamá, respondió la niña, balanceándose sobre sus pies. Ella llora todas las noches abrazándola, pero nunca me dijo por qué. Vi tu cara en el periódico. El corazón de Logan se aceleró. Una niña había venido a buscarlo basándose en una fotografía. ¿Cómo se llama tu mamá, pequeña? Grace Bennett. El nombre golpeó a Logan como un rayo. Grace. Habían pasado 5 años desde que escuchó ese nombre por última vez. 5 años desde que Grace desapareció de su vida después de su última pelea. El recuerdo seguía doliendo como si fuera ayer. Grace Bennett, repitió Logan, sintiendo la boca seca. ¿Y tú cómo te llamas? Elle, respondió la niña con total naturalidad. Elle Bennett. Tengo 5. Extendió la mano abierta, orgullosa de saber los números. 5 años. Exactamente el tiempo que llevaban separados Logan y Grace. La matemática era demasiado obvia para ignorarla, pero su mente se negaba a procesar lo que eso podía significar. Elle, ¿cómo llegaste hasta aquí? Tu mamá sabe que estás aquí. La niña sacudió la cabeza. Vine sola. Quería conocerte. Logan tragó saliva. Miró a su alrededor, preocupado. Una niña sola en la ciudad era un asunto serio. ¿Y tu mamá? ¿Dónde está ahora? Trabajando. Trabaja mucho. Logan volvió su atención a Elle, que lo observaba con una intensidad que lo perturbó. Había algo familiar en esa mirada. Algo que reconocía, pero no podía ubicar. ¿Por qué viniste a buscarme, Elle? La niña se acomodó la mochila en los pequeños hombros antes de responder. Hay una foto tuya dentro del diario de mi mamá. Ella llora todas las noches abrazándola, pero nunca me dijo por qué. Las palabras cayeron sobre Logan con todo su peso. Grace llorando por él después de tanto tiempo. La culpa que había enterrado durante años volvió de golpe, con toda su fuerza. Logan sintió los ojos arder. ¿Por qué haces llorar a mi mamá? Preguntó ella, ladeando la cabeza con genuina curiosidad. Pelearon. La simplicidad de la pregunta casi lo destrozó por dentro. ¿Cómo explicarle a una niña de 5 años las complejidades de las decisiones adultas? Las consecuencias de haber puesto la ambición por encima del amor. Es complicado, Elle, dijo finalmente. Son cosas de grandes.
Mamá también dice eso cuando no quiere responder. Ella puso una cara de frustración adorable. Logan no pudo evitar una pequeña sonrisa, a pesar del tumulto que sentía por dentro. Había algo irresistible en la honestidad de esa niña. ¿Te gusta el jugo, ella? Preguntó de repente. Los ojos de la niña brillaron. Sí. El de fresa es mi favorito. ¿Y si tomamos uno aquí cerca? No deberías estar sola en la calle. Ella asintió con entusiasmo. En la pequeña cafetería junto al edificio, Logan observó a ella sorbiendo su jugo de fresa. Balanceaba las piernas en la silla, que le quedaba demasiado grande, mientras hablaba emocionada sobre su maestra, sus amigos del colegio y su caricatura favorita. Logan apenas podía concentrarse. Su mente corría a toda velocidad, procesando posibilidades y sopesando consecuencias. Las facciones de ella, su edad, el tiempo que había pasado. Todo apuntaba a una conclusión que casi no podía aceptar. ¿Tu mamá alguna vez menciona a alguien? ¿A mí? Preguntó, interrumpiendo el monólogo de ella sobre unicornios. La niña sacudió la cabeza. Nunca. Solo llora con la foto. Y tiene tu nombre escrito en la parte de atrás. Logan sintió un nudo en la garganta. ¿Dónde trabaja tu mamá, ella? En una cafetería. El Blue Beard Diner. Hace sándwiches y sirve café. Una cafetería. Grace Bennett, la talentosa diseñadora que Logan había conocido en la universidad, ahora atendiendo mesas. La culpa se hizo más pesada. ¿Te gusta el helado, ella? Sí. De chocolate. Perfecto. Tomemos uno antes de que te vayas a casa. Mientras ella disfrutaba su helado, Logan intentó poner en orden sus pensamientos. Podría ser que la niña sentada frente a él fuera su hija. La idea era tan aterradora como emocionante. Tu mamá va a preocuparse si no vuelves pronto, dijo Logan, mirando su reloj. Ella lamió un poco de chocolate de su cuchara. La voy a encontrar en el trabajo. Sé el camino. No, no. Yo te llevo. Logan se alarmó ante la idea de que la niña caminara sola de nuevo. No hace falta. Vivo cerca. Voy seguido, dijo ella con total seguridad. Y mamá no puede verme contigo. Se pondría brava. El comentario golpeó a Logan en lo más profundo. Por supuesto que Grace estaría furiosa si descubría que ella había ido a buscarlo. Pero dejar ir a la niña sola. Ella, no es seguro que una niña camine sola por la ciudad. Pero vine sola, respondió ella encogiéndose de hombros. Y sé el camino. Antes de que Logan pudiera insistir, ella saltó de la silla, agarró su mochila y se acercó a él. Gracias por el jugo y el helado. Eres muy simpático. No sé por qué mi mamá llora. Y sin decir nada más, la niña salió corriendo hacia la puerta. Logan se levantó para seguirla, pero algo lo detuvo. El miedo a enfrentar a Grace. El peso del pasado. Las consecuencias de sus propias decisiones. A través de la ventana de la cafetería, vio a ella cruzar la calle con cuidado y perderse entre la gente de la acera de enfrente. En segundos, desapareció. Logan volvió a su asiento, aturdido por todo lo que acababa de ocurrir. Una niña había aparecido de la nada, había puesto su mundo de cabeza con unas pocas palabras inocentes, y se había esfumado como un sueño. El Blue Beard Diner. Grace trabajando como mesera. Una foto guardada durante 5 años. Lágrimas todas las noches. Y ella. Ella Bennett, 5 años, con los mismos ojos que Logan veía en el espejo cada mañana. Logan sacó el teléfono, abrió la aplicación de mapas y escribió, Blue Beard Diner. El resultado mostraba un establecimiento a pocas cuadras de donde estaba. Canceló la reunión que tenía en media hora. Canceló todas las citas del día. Nada de eso parecía importante ahora. Con el corazón pesado y la mente llena de preguntas sin respuesta, Logan salió de la cafetería. El nombre de Grace resonaba en sus pensamientos. Y junto a ese nombre, uno nuevo que podría cambiar su vida para siempre. Logan no durmió esa noche. ¿Cómo podría?
El encuentro con ella había abierto una herida que creía cicatrizada años atrás. Tumbado en la oscuridad de su apartamento en el piso 15, con las luces de la ciudad parpadeando a través de los ventanales panorámicos, Logan miraba el techo. Grace Bennett. Un nombre que nunca se enfriaba en su memoria, por mucho que intentara olvidarlo. Se dio la vuelta por lo que parecía la 100ª vez y agarró el teléfono. Eran las 3 de la mañana. Resignado a no poder dormir, fue a la cocina a preparar café. Mientras la máquina trabajaba, se apoyó en el mármol de la encimera y dejó que los recuerdos regresaran. 5 años atrás, Logan y Grace habían estado juntos durante casi 2 años. Grace estudiaba su maestría en literatura, y él acababa de fundar Tervision con su amigo de la universidad, Patrick. Lo vas a lograr, le decía Grace cada mañana, antes de que Logan saliera a pelear otro día para mantener viva aquella pequeña startup. Creo en ti. Y Logan le creía. Le creía tanto que cuando llegó el momento crucial, cometió el peor error de su vida. Logan agarró su taza de café y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad que nunca dormía. Los edificios, las luces, las calles vacías a esa hora. Quizás, en alguna parte, entre esas miles de ventanas, Grace también estaba despierta. El café sabía amargo. Exactamente igual que el recuerdo de aquel día. La oportunidad que surgió exigía una decisión. Una decisión que Logan tomó solo, sin consultar a Grace, sin considerar lo que eso significaría para ella. Firmó el contrato pensando en el futuro de la empresa, en las posibilidades, en el éxito que siempre había soñado. Pero Grace no lo entendió así. No fue la decisión en sí misma lo que la hirió tan profundamente. Fue la forma en que Logan la excluyó, como si su opinión no importara. Elegiste el dinero y el prestigio, le dijo Grace aquella vez. Está bien. Es tu derecho. Pero me lo ocultaste hasta que ya era demasiado tarde. Logan cerró los ojos. Las palabras de Grace seguían resonando en su mente como si las hubiera dicho ayer. Confiaba en ti, continuó Grace ese día, con lágrimas en los ojos. Y no tuviste ni la decencia de incluirme en esa decisión. Grace tenía razón. Logan había tomado su decisión sin ella, aterrado de que Grace pudiera convencerlo de lo contrario. Pero en ese proceso, perdió algo mucho más valioso. Una semana después, Grace desapareció de su vida sin gritos, sin drama. Simplemente recogió sus cosas y se fue, dejando las llaves sobre la mesa con una nota escueta: adiós. Logan terminó el café y dejó la taza en el fregadero. Aquella decisión definitivamente cambió el rumbo de Tervision, que ahora valía millones. Pero, ¿a qué precio? Y ahora, una niña de 5 años había aparecido en su puerta. Elle Bennett, con los mismos ojos verdes intensos que Grace, la misma inclinación de cabeza, la misma manera de fruncir el ceño cuando se concentraba. Logan agarró su laptop y se acomodó en el sofá. Tenía que encontrar a Grace. Una búsqueda rápida arrojó miles de resultados. Agregó el nombre de la ciudad, filtró por imágenes, redes sociales. Nada que se pareciera a ella. Grace nunca había sido muy activa en Internet. Pero después de casi una hora buscando, Logan encontró un perfil en una red profesional. Grace Bennett, gerente en el Blue Bear Café. La foto era pequeña, pero era ella. La misma sonrisa sutil, el mismo cabello castaño, ahora un poco más corto. El Blue Bear Café quedaba a 20 minutos en coche desde su oficina. Logan estudió la dirección, grabándosela en la memoria. Al día siguiente iría. Necesitaba entender por qué ella había aparecido en su vida en ese momento. Necesitaba saber por qué Grace seguía llorando al mirar su foto. Y más que cualquier otra cosa, necesitaba saber si la pregunta que no paraba de golpear en su cabeza, desde que vio los ojos verdes de ella, tenía algún fundamento. Regresó a la cama sabiendo que el sueño no vendría. La mañana llegaría pronto, y con ella el enfrentamiento con un pasado que nunca había dejado completamente atrás. El Blue Bear Café no era lo que Logan esperaba. Después de una noche en blanco y una mañana cancelando reuniones, imaginaba un lugar sencillo, quizás hasta destartalado. En cambio, encontró un sitio encantador, con grandes ventanales, mesas de madera clara y plantas colgando del techo. Un lugar acogedor que encajaba perfectamente con Grace.
Logan se detuvo al otro lado de la calle, observando el movimiento. El café estaba animado. A través del cristal veía personas trabajando en sus laptops, parejas conversando, una señora mayor con un pequeño perro dormido a sus pies. Pero ningún rastro de Grace. Cruzó la calle y empujó la puerta, recibido por el aroma a café recién hecho y pan horneado. Buenos días, sonrió una joven mesera. Mesa para uno. En realidad, dudó Logan, estoy buscando a Grace Bennett. ¿Trabaja aquí? La expresión de la mesera cambió sutilmente. Grace es la gerente. Está en la oficina del fondo. ¿Quiere que la llame? Por favor. Logan eligió una mesa en un rincón desde donde podía ver tanto la puerta principal como la que llevaba a la parte trasera. El corazón le latía con fuerza y se dio cuenta de que tenía los puños apretados debajo de la mesa. 5 años. 5 largos años. Entonces la vio. Grace salió por la puerta del fondo, todavía mirando unas notas en un blog. Su cabello castaño estaba recogido en un moño simple, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Llevaba una camisa azul claro con el logo del café y unos jeans. Se veía mayor, claro. Pero seguía siendo Grace. La misma postura erguida, el mismo paso decidido. Grace levantó los ojos y lo vio. Por un breve instante, su expresión reveló sorpresa y algo más. ¿Miedo? Antes de endurecerse en una máscara neutral. Logan, dijo al acercarse. No era una pregunta. Era una declaración. Hola, Grace, respondió Logan, poniéndose de pie. Permanecieron así por unos segundos, simplemente mirándose. Logan notó las pequeñas líneas en las comisuras de sus ojos que antes no existían. El cansancio sutil en su postura. ¿Puedo sentarme? Grace asintió, tomando asiento frente a él. Sus manos, Logan lo notó, estaban firmemente entrelazadas sobre la mesa. ¿Cómo me encontraste? Preguntó Grace con voz controlada y profesional. Logan pensó en mentir, pero ¿para qué? Ella me encontró ayer. Los ojos de Grace se abrieron de par en par y por un momento la máscara profesional desapareció, revelando pánico puro. ¿Qué? ¿Cómo? Se presentó en la puerta de TEDvision cuando yo salía, dijo Logan. Y luego, sin rodeos, dijo que lloras mirando una foto mía. Grace palideció. Sus dedos se aferraron a sus propias muñecas con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. ¿Dónde está? ¿Dónde la dejaste? Su voz tembló ligeramente. Tranquila, está bien. Hablamos un poco, tomamos algo, y luego se fue. Dijo que tú creías que estaba en casa de una amiga. Lily, murmuró Grace, cerrando los ojos por un momento. Dijo que iría a jugar a casa de Lily. Un silencio incómodo cayó entre ellos. Logan quería preguntar directamente, pero las palabras se le atascaban en la garganta. Tiene tus ojos, dijo finalmente. Grace abrió los ojos y lo miró fijamente, con una mezcla de rabia y dolor en el rostro. ¿Qué quieres, Logan? Después de 5 años, ¿qué buscas? La verdad, respondió él sin más rodeos. Ella es mi hija. Grace desvió la mirada hacia un grupo de estudiantes que entraba al café. ¿Por qué importa eso ahora? Tú tienes tu vida. Yo tengo la mía. No necesitamos complicar las cosas. Grace, Logan se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Tengo derecho a saber si es mi hija. No tienes ningún derecho, interrumpió Grace, volviendo a mirarlo, ahora con los ojos fríos. Perdiste cualquier derecho cuando decidiste firmar ese contrato sin consultarme. Cuando trataste nuestra relación como algo desechable. Las palabras dolieron más de lo que Logan esperaba, porque eran verdad. Cometí un error, admitió Logan. Un error terrible. Pero eso fue hace 5 años, Grace. Y en 5 años nunca intentaste encontrarme. Nunca llamaste, nunca enviaste un mensaje. Nada. Otro silencio, esta vez más pesado. Nunca me diste la oportunidad de explicarme, dijo Logan finalmente. Simplemente te fuiste. ¿Qué había que explicar? Susurró Grace. Tomaste tu decisión. Logan quería argumentar,
decir que no sabía las consecuencias, que lo había lamentado cada día desde entonces. Pero no era el momento. Había algo más importante en juego. Grace, por favor. Ella es mi hija. Grace lo evaluó en silencio durante un largo momento, como si estuviera midiendo algo dentro de él. Tengo que volver al trabajo, dijo finalmente, poniéndose de pie. Y tú seguramente tienes una empresa que dirigir. Logan también se levantó, frustrado pero decidido a no causar una escena. Esto no ha terminado, Grace. No puedo ignorar lo que pasó. Funcionó durante 5 años, respondió Grace, pero le faltó convicción en la voz. Antes de que Logan pudiera responder, se acercó la mesera. Grace, el proveedor de café está al teléfono. Grace asintió, agradecida por la interrupción. Lo atiendo. Se volvió hacia Logan. Adiós, Logan. Hasta pronto, Grace, respondió él. Grace dudó un instante, como si fuera a decir algo más, pero luego se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia la oficina del fondo. Logan se quedó quieto por unos segundos, procesando el encuentro. Grace no lo había confirmado. Pero tampoco lo había negado. Y eso, de por sí, ya era una respuesta. Sacó la billetera. Dejó una propina generosa sobre la mesa y su tarjeta de visita con su número personal anotado al reverso. Junto a la caja, vio una pequeña exhibición de chocolates artesanales. Logan tomó uno con un envoltorio colorido y pidió un papel. Con su letra firme escribió, para la niña de la sonrisa bonita, de tu amigo. Le dio el chocolate y la nota a la mesera. Por favor, dáselo a ella, Bennett. Es la hija de Grace. La mesera sonrió. Conozco a ella. Viene aquí después del colegio. Se lo daré en cuanto llegue. Gracias. Logan salió del café sintiendo el aire fresco en la cara. La conversación no le había dado respuestas, pero ahora estaba seguro de algo. No iba a rendirse hasta conocer toda la verdad. Ella balanceaba las piernas desde la alta silla del café, mordisqueando su sándwich de queso a la plancha mientras veía a su mamá organizar unos recibos en el mostrador. Era jueves, el día que salía antes del colegio, y siempre pasaba las tardes en el Blue Bird Café mientras Grace trabajaba hasta la hora del cierre. Mamá, llamó ella cuando Grace se acercó para ver si necesitaba algo. Adivina qué me dio Lucy hoy. Grace sonrió, acomodándole un rizo suelto detrás de la oreja. ¿Qué, mi amor? Un chocolate. Exclamó ella con los ojos brillantes. Dijo que un señor muy simpático lo dejó para mí ayer. La sonrisa de Grace se congeló. Habían pasado 3 días desde el encuentro con Logan, y Grace había intentado fingir que nunca había ocurrido. Llamó 2 veces a la mamá de Lily para confirmar que ella realmente había estado allí ese día. La amiga confirmó, sorprendida por la insistencia de Grace. Ella debió haber ido a Television antes o después de visitar a su amiga. ¿Qué señor, ella? Preguntó Grace intentando mantener la voz tranquila. Mi amigo, respondió ella con entusiasmo. También dejó una nota. Lucy dijo que él le dijo que era para la niña de la sonrisa bonita. La mesera se acercó, con cara de disculpa. Lo siento, Grace. Debí haberte avisado, pero ayer estabas muy ocupada, bajó la voz. Fue el señor que vino a buscarte. Dejó el chocolate y la nota para ella. Grace sintió una mezcla de irritación y algo que prefería no admitir. Algo parecido a la ternura. Está bien, Lucy. No hay problema, respondió Grace, forzando una sonrisa. Quiero verlo otra vez, anunció ella, lamiéndose los dedos manchados de queso. Es muy simpático, y me compró un batido enorme. Ella, apenas conoces a esa persona, intentó argumentar Grace. No podemos simplemente. Pero es tu amigo, ¿no? Interrumpió ella con esa lógica infantil que siempre dejaba a Grace sin respuesta. ¿Tienes su foto? La vi en tu diario. Grace sintió el calor subiéndole a la cara, consciente de la mirada curiosa de Lucy. Le hizo un gesto discreto a la mesera indicando que tenía todo bajo control. Eso lo hablamos después, ¿ok? Termina tu sándwich. Pero ella no era de las que se rendían fácilmente. Por favor, mamá, aunque sea un ratito.
Nos contó un cuento muy gracioso sobre un perro que se comía los calcetines. Grace suspiró, reconociendo la derrota. Ella seguiría insistiendo, y eventualmente volvería sola a TechVision si no conseguía lo que quería. Además, si Logan realmente era. Si realmente era. No pudo completar el pensamiento. Lo voy a pensar, Elle. Ahora, por favor, termina tu sándwich. Esa noche, después de acostar a Elle, Grace se sentó en la pequeña sala de su apartamento con el teléfono en la mano, mirando la tarjeta de visita de Logan. Su número personal estaba escrito al reverso con aquella letra inconfundible. 5 años. 5 años construyendo una vida sin él, criando a ella sola, tragándose el orgullo para pedir ayuda a sus padres cuando tuvo que volver a la universidad. 5 años convenciéndose de que era mejor así. Y ahora Logan había regresado. Antes de que pudiera arrepentirse, escribió un mensaje. Ella quiere verte de nuevo. El sábado a las 3 de la tarde en el Parque Riverside. 1 hora, no más. Grace. La respuesta llegó casi de inmediato. Estaré ahí. Gracias, Grace. Nada más. Grace sintió un nudo en el pecho al recordar cómo antes intercambiaban mensajes interminables, llenos de bromas internas y afecto. Ahora se reducían a intercambios fríos y prácticos. Quizás era lo mejor. El sábado amaneció soleado, lo que Grace tomó como señal de que al menos el clima no estaba en su contra. Ella estaba tan emocionada que se despertó a las 6 de la mañana preguntando cada media hora si ya era hora de ir al parque. Recuerda, ella, es solo 1 hora, repitió Grace mientras ayudaba a su hija a elegir la ropa. Y yo estaré todo el tiempo. ¿Puedo llevar al señor Fluff? Preguntó ella, sosteniendo su conejo de peluche favorito. Claro que sí. A las 2:30 ya estaban en el parque. Ella corría por el área de juegos, subiendo y bajando por los toboganes, mientras Grace se sentaba en un banco cercano mirando el reloj cada 2 minutos. A las 2:50, Logan llegó. Logan caminaba por el sendero de piedra con jeans y una camisa azul sencilla. Se veía nervioso, escaneando el área hasta que encontró a ella en el área de juegos. Su cara se iluminó al verla, y Grace sintió algo retorcerse dentro de ella. Ella, llamó Grace, ven un momento. La niña se bajó del columpio y corrió hacia su mamá. Grace señaló discretamente hacia Logan, que ya estaba a pocos pasos. Tu amigo llegó. Los ojos de ella se abrieron de par en par con entusiasmo. ¿Puedo ir? Sí. Pero quédate donde pueda verte, ¿ok? Ella no respondió. Salió disparada hacia Logan con el señor Fluff Swinging en la mano. Grace observó cómo Logan se agachaba al nivel de la niña, sonriendo mientras ella comenzaba a hablar sin parar y le mostraba el peluche. Manteniéndose a distancia, Grace observó su interacción. Logan parecía genuinamente interesado en todo lo que ella decía, respondía con entusiasmo y le hacía preguntas que la hacían reír. Después de unos minutos en el área de juegos, Logan señaló algo más allá del parque y miró a Grace con una pregunta silenciosa en los ojos. Grace entendió sin palabras y asintió a regañadientes. Logan tomó la mano de ella y se alejaron juntos del área de juegos, dirigiéndose hacia una pequeña calle comercial al lado del parque. Grace los siguió a distancia prudente. Para su sorpresa, en lugar de quedarse en el parque como habían acordado, Logan llevó a ella a una colorida librería infantil en la esquina. Grace se detuvo afuera, mirando a través del escaparate mientras entraban. Enchanted Pages era un lugar mágico, con estanterías bajas llenas de libros ilustrados, rincones de lectura acogedores con puffs de colores vivos y murales de personajes de cuentos de hadas. Grace observó cómo Logan dejaba que ella eligiera qué sección explorar primero, y la niña inmediatamente lo arrastró hacia la sección de animales. Desde afuera, Grace los vio sentarse en unos puffs amarillos, con ella sobre las piernas de Logan mientras él le leía un libro sobre conejos. La expresión concentrada de ella. La manera en que se apoyaba cómodamente contra él, como si lo conociera de toda la vida en lugar de unos días. Todo eso hizo que el corazón de Grace le doliera de una manera que no sabía cómo nombrar. Después de la librería, fueron a la dulcería de al lado. Grace los observó desde afuera, una vez más.
Logan ayudó a ella a elegir un cupcake de chocolate, y se sentaron en una mesita junto al escaparate. La niña se reía de algo que Logan decía, con el chocolate manchándole la comisura de la boca. Grace notó cómo Logan alargó instintivamente la mano hacia una servilleta para limpiarle la cara a ella, con suavidad. Era un gesto tan natural. Tan paternal. Grace tuvo que apartar la mirada por un momento, sintiendo que los ojos le ardían. Cuando volvió a mirar, ella señalaba algo en su cupcake y Logan fingía horrorizarse, haciendo que la niña estallara en carcajadas. Grace no pudo evitar sonreír. Ella siempre conectaba fácilmente con la gente, pero esto se sentía diferente. Algo más profundo. Casi instintivo. Casi una hora después, salieron de la dulcería. Logan traía un pequeño paquete que le entregó a ella. Los ojos de la niña brillaron al abrirlo, era el libro sobre conejos, probablemente el mismo que habían leído en la librería. Caminaron de vuelta al parque y Grace se apresuró a sentarse en un banco, fingiendo que había estado allí todo el tiempo. Observó cómo Logan se arrodillaba al nivel de ella, diciéndole algo que hizo que la niña asintiera con solemnidad. Luego, para sorpresa de Grace, ella lanzó los brazos alrededor del cuello de Logan, con sus pequeños brazos apenas alcanzando a rodearlo. Por un momento, Grace vio la expresión del rostro de Logan, una mezcla de sorpresa, alegría y un dolor profundo. Logan cerró los ojos brevemente, abrazando a ella de vuelta como si fuera lo más precioso del mundo. Cuando se separaron, ella corrió hacia Grace con el libro apretado contra el pecho. Mamá, mira lo que me dio Logan. Es un libro sobre conejos, igual que el señor Fluff. Y también hay cupcakes. Y nos contó de cuando era pequeño y tenía un perro que se llamaba Max y se comía los zapatos de su papá. Grace sonrió a su hija, acariciándole el cabello. ¿Te divertiste mucho? Muchísimo, exclamó ella, abriendo el libro para mostrar las ilustraciones. Dijo que podemos leerlo juntos la próxima vez. Grace levantó los ojos y encontró a Logan parado a unos metros, observándolas con cautela. Grace no sabía qué decir, ni cómo actuar. Una parte de ella quería decirle que se fuera y no volviera jamás. Otra parte, la que había ignorado durante 5 años, quería otra cosa completamente diferente. Ve a despedirte, dijo Grace finalmente. Es hora de irnos. Ella corrió de vuelta a Logan y le dijo algo que Grace no pudo escuchar. Logan asintió, sonriendo, y saludó a Grace desde lejos con la mano, sin hacer ningún movimiento para acercarse más. Respetando el espacio que ella había marcado. De camino a casa, mientras ella parloteaba sobre todo lo que Logan había dicho y hecho, Grace reflexionó sobre la tarde. A su pesar, tenía que admitir que Logan se había comportado de manera impecable. Sin regalos ostentosos ni exagerados, solo un libro apropiado para su edad. Sin intentos de presumir con lugares lujosos, solo un ambiente seguro y acogedor para una niña. Y lo más importante, la felicidad de ella era genuina. El vínculo entre ellos era innegable. ¿Podemos ver a Logan de nuevo, mamá? Por favor, preguntó ella por tercera vez mientras esperaban el autobús. Grace miró el rostro de su hija. Esos ojos verdes tan parecidos a los de su padre. La sonrisa que combinaba rasgos de ambos. Ya veremos, ella. Ya veremos. Esa noche, después de leerle el libro nuevo a ella 3 veces antes de que finalmente se durmiera, Grace tomó el teléfono. Dudó un momento antes de escribir, gracias por el libro. Le encantó. La respuesta llegó casi de inmediato. Es increíble, Grace. Gracias por hoy. Grace miró el mensaje durante un buen rato antes de escribir, el próximo sábado, a la misma hora. La respuesta le hizo dar un vuelco al corazón. Estaré esperando. Buenas noches, Grace. Grace dejó el teléfono a un lado sin responder. Las cosas se estaban moviendo demasiado rápido. Los límites que había construido con tanto cuidado se estaban disolviendo, y no estaba segura de poder reconstruirlos si fuera necesario. Pero al mirar el rostro dormido de ella, que todavía apretaba el libro nuevo contra su pecho, Grace supo que no tenía opción. Por mucho que quisiera proteger su propio corazón, la felicidad de su hija era lo primero. Y si eso significaba dejar que Logan volviera a sus vidas, tendría que encontrar la manera de manejar las consecuencias.
Las reuniones de los sábados se habían convertido en una rutina durante las últimas semanas. Al principio, Grace vigilaba cada minuto con ojos de águila, lista para intervenir ante el más mínimo problema. Pero Logan siempre se comportaba de manera impecable con ella, manteniendo actividades apropiadas para su edad y respetando cada límite que Grace establecía. En ese tercer sábado consecutivo, Logan llegó al punto de encuentro habitual con una pequeña bolsa de papel. ¿Qué es eso?, preguntó Grace, con los ojos fijos en la bolsa. Pan duro, respondió Logan con una sonrisa. Pensé en llevar a ella al lago a alimentar a los patos, si te parece bien. Grace dudó. El lago quedaba un poco más lejos de los lugares que habían visitado antes, pero seguía siendo un espacio público lleno de familias los fines de semana. Por favor, mamá, saltó ella entusiasmada a su lado, ya con su abrigo favorito y sujetando al señor Fluff. Nunca he alimentado patos. Está bien, cedió Grace, mirando el reloj. Pero recuerden, 1 hora. Prometo traerla de vuelta a tiempo, aseguró Logan. Luego, en un tono más suave, agregó, puedes venir con nosotros si quieres. La invitación la tomó desprevenida. Hasta ese momento habían mantenido una distancia cuidadosa entre ellos durante las visitas de Logan con ella. Creo que paso, respondió Grace automáticamente. Algo destelló en los ojos de Logan. Quizás decepción. Pero asintió sin insistir. Vamos, ella. Los patos deben tener hambre. La niña se iluminó, tomando la mano de Logan con una naturalidad que parecía de toda la vida. Grace los vio alejarse por el sendero con ese dolor familiar en el pecho. El lago era un espejo azul verdoso rodeado de árboles que empezaban a mostrar los primeros colores del otoño. Logan encontró un banco tranquilo junto al agua, lejos del paso de la gente, y se sentó con ella. Hay que ser suaves con los patos, explicó Logan, abriendo la bolsa de pan. Tiramos pedazos pequeños para no asustarlos, y nunca demasiado en un solo lugar, para que todos puedan comer. Ella asintió solemnemente ante cada instrucción, con sus grandes ojos verdes absorbiendo todo. Logan arrancó un pedazo de pan y le mostró cómo tirarlo al agua. Casi de inmediato, 2 patos se acercaron remando. Están viniendo, susurró ella, maravillada. Ahora tú. Logan le dio un pedazo de pan. Con cuidado, ella lanzó el pan al agua, un poco más cerca de la orilla de lo previsto. Aún así, un pequeño pato marrón nadó hasta allí y lo agarró. ¿Lo hice?, exclamó, aplaudiendo de emoción. ¿Le gustó mi pan? Claro que sí. Tienes un lanzamiento fantástico. Durante casi 40 minutos alimentaron a los patos, disfrutando de la tranquilidad del lago y la simpleza del momento. Entre lanzamiento y lanzamiento, hablaron de pequeñas cosas, los colores favoritos de ella, morado y amarillo, su maestra, la señorita Kelly, que contaba los mejores cuentos, y su mejor amigo en el colegio, un niño llamado Diego que dibujaba dinosaurios increíbles. ¿Sabes qué?, dijo ella de repente, mientras arrancaba otro pedazo de pan. Me gusta mucho pasar tiempo contigo. Logan sintió un nudo en la garganta. A mí también me gusta mucho pasar tiempo contigo, ella. A veces mamá se pone triste, continuó ella con esa franqueza desconcertante que tienen los niños. Pero sonríe más los días que nos vemos. ¿De verdad?, preguntó Logan, sorprendido. Ella asintió. Cuando llego a casa, me pregunta qué hicimos y yo le cuento todo. Entonces sonríe un poco. No una sonrisa grande, pero una sonrisa de verdad, ¿sabes? Logan entendía perfectamente. Siempre había sabido leer las sonrisas de Grace, las corteses, las genuinas, las que no llegaban a los ojos. Tu mamá es una persona muy especial, dijo Logan con cuidado. Lo sé, asintió ella, tirando más pan. Hace todo ella sola. Trabaja, me lleva al colegio, hace mi cena, me lee cuentos. Pero a veces la escucho llorar de noche cuando cree que estoy dormida. Logan se quedó callado, dejando que la niña continuara si quería. No quería empujarla, aunque el corazón le latía con fuerza. Diego tiene un papá que juega con él todos los días, dijo ella después de un momento. Y Lily tiene un papá que vive en otra casa, pero igual la recoge los fines de semana. La implicación era clara, incluso viniendo de una niña de 5 años.
Logan tomó aire profundamente, buscando las palabras correctas. Ellie, a veces las cosas entre los adultos son complicadas. Pero quiero que sepas que me caes muy bien y me alegra mucho que nos hayamos conocido. Tú conocías a mi mamá antes, ¿verdad? ¿Tenías tu foto con ella? Logan asintió, lanzando el último pedazo de pan al agua. Sí. Conocí a tu mamá hace mucho tiempo. Éramos. Vaciló, muy buenos amigos. ¿Por qué dejaron de ser amigos? La pregunta tan simple exigía una respuesta demasiado compleja para una niña. Cometí un error, dijo finalmente. Hice algo que puso muy triste a tu mamá, y ella decidió que era mejor que no fuéramos amigos. Ella frunció el ceño, procesando esto. Pero si dijiste que lo sentías, ella debería perdonarte. La señorita Kelly dice que tenemos que perdonar a las personas cuando de verdad lo sienten. Logan sonrió con tristeza. No siempre es tan sencillo, pequeña. Pero estoy tratando de hacer las cosas bien ahora. Ella miró el colorido reloj en su muñeca, de esos que ayudan a los niños a aprender la hora. Tenemos que volver. Mamá va a preocuparse. Tienes razón. Vamos. Ella le tomó la mano sin pensarlo, y caminaron de regreso hablando de los patos y del sabor de helado favorito de Logan. Grace miró su reloj por tercera vez en 5 minutos. Todavía faltaban 10 minutos para la hora acordada, pero ya estaba inquieta. Quizás debería haber aceptado la invitación de Logan. Mamá. La voz de ella interrumpió sus pensamientos. Grace se volvió para ver a su hija corriendo hacia ella, con las mejillas sonrojadas de emoción, mientras Logan la seguía a unos pasos. Mamá. Fue increíble. Alimentamos a los patos y se acercaron muchísimo. Y había un patito bebé que era súper esponjoso. Y Logan dijo que tengo el mejor lanzamiento del mundo. Grace sonrió, agachándose para abrazar a su hija. Parece que se divirtieron mucho. Fue el mejor día. Declaró ella, abrazando a su mamá con fuerza. ¿Podemos hacerlo otra vez? Por favor, por favor. Grace miró por encima del hombro de ella y vio a Logan a una distancia respetuosa, con las manos en los bolsillos, observando su interacción con una expresión que no supo descifrar del todo. Había ternura, sin duda. Pero también algo más. Añoranza, quizás. Ya veremos, mi amor, respondió Grace, poniéndose de pie. Dale las gracias a Logan por el paseo. Gracias, Logan. Ella corrió de vuelta a él y le rodeó la cintura con los brazos. Fue el mejor día con patos de toda mi vida. Logan se rió, revolviéndole el cabello con suavidad. Gracias por venir conmigo, señorita Elle. Fue el mejor día con patos también para mí. Mientras ella regresaba al lado de su mamá, Logan y Grace se cruzaron una mirada breve pero significativa. Había una tregua silenciosa allí. Una pequeña grieta en la puerta que Grace había mantenido tan firmemente cerrada. ¿El próximo sábado?, preguntó Logan, con una cautela que el Logan de antes no tenía. Grace dudó solo un momento antes de asentir. El próximo sábado. De camino a casa, mientras ella relataba cada detalle del paseo al lago, Grace se dio cuenta de que algo había cambiado dentro de ella. El resentimiento que había cargado durante tanto tiempo, el dolor que había cultivado con esmero durante 5 años, estaba empezando a perder su fuerza. Como hielo fino bajo el sol de primavera. Todavía no estaba lista para perdonar del todo. No todavía. Pero por primera vez, podía imaginar un futuro en el que el perdón fuera posible. Logan se ajustó la corbata por tercera vez, mirando su reflejo en el espejo. Odiaba las reuniones de la junta directiva, siempre tan formales, siempre tan desconectadas de la verdadera esencia de la innovación que buscaba Contevision. Pero ese día, ni siquiera horas de informes financieros podían ocupar su mente. Solo había un pensamiento que no lo abandonaba. 4 semanas de encuentros sabatinos. 4 semanas descubriendo cada pequeño detalle de la niña de 5 años que había irrumpido en su vida como un huracán. Su libro favorito, su color favorito, cómo arrugaba la nariz cuando se concentraba, igual que Grace. Grace todavía no había confirmado lo que Logan sospechaba desde el primer momento en que vio los ojos verdes de ella.
No necesitaba una prueba de ADN para saber que la niña era suya. Tenía que serlo. Entonces, ¿por qué seguir en ese limbo? ¿Por qué permitir esas visitas sin enfrentar la verdad? La respuesta era simple y compleja a la vez. ¿Miedo? Miedo de que Grace dijera que no. Miedo de que Grace negara su sospecha y él perdiera el derecho a ver a ella. Y quizás, más aterrador aún, miedo de escuchar un sí y tener que enfrentar la magnitud de todo lo que había perdido durante esos 5 años. Señor Carter, la reunión comienza en 5 minutos, anunció su asistente, interrumpiendo sus pensamientos. Gracias, Kate. Ya voy. Durante toda la reunión, mientras discutían proyecciones financieras y estrategias de mercado, Logan tomaba notas y respondía preguntas casi de manera automática. Su cuerpo estaba allí, pero su mente vagaba hacia un banco del parque donde una niñita de abrigo rojo lanzaba pan a los patos. ¿Y si me estoy acercando demasiado sin tener derecho a hacerlo? El pensamiento lo atormentaba. ¿Y si ella no es mi hija y estoy formando un vínculo que no debería existir? Pero también estaba el pensamiento contrario, igualmente perturbador. ¿Y si sí es mi hija? ¿Y si estoy desperdiciando estos momentos preciosos por cobardía? Cuando la reunión terminó por fin, Logan tomó una decisión. Independientemente del resultado, necesitaba saber la verdad. Por él, por Grace, y sobre todo, por ella. Grace doblaba las coloridas camisetas de ella, guardándolas ordenadamente en el cajón. Su hija dormía en la habitación de al lado, agotada después de una tarde en casa de la abuela. La casa estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la cocina. En esos momentos, sola con sus pensamientos, Grace sentía el peso de las decisiones que había tomado. Dejar a Logan había sido la decisión correcta en su momento. Grace estaba herida, traicionada. No por la decisión en sí misma, sino por el hecho de que Logan no la hubiera incluido en algo tan crucial. Para Grace, eso simbolizaba todo lo que siempre había temido, que en el fondo, ella no era realmente una prioridad para él. Cuando descubrió que estaba embarazada, 3 semanas después de irse del apartamento que compartían, su primer instinto fue llamarlo. Sus dedos sobrevolaron el teléfono incontables veces. Pero entonces recordaba la expresión de Logan cuando le dijo que había firmado el contrato sin avisarle, como si fuera algo pequeño e insignificante. Si no me consultó algo tan importante para mí, ¿cómo puedo confiar en que pondrá a nuestro hijo primero? Decidir criar a ella sola no fue fácil. Sus padres ayudaron económicamente, lo que le permitió terminar la maestría mientras cuidaba a un recién nacido. Pero las noches sin dormir, las fiebres inesperadas, los pequeños triunfos y los grandes suetos, todo lo enfrentó sola. Y ahora Logan había regresado. Entrando gradualmente en sus vidas con paseos sabatinos y regalos sencillos, con una paciencia y un respeto que Grace no esperaba. Grace terminó de guardar la ropa y fue hacia la mesa donde ella había dejado sus dibujos del colegio. Había uno en particular que Grace había evitado mirar directamente. Lo tomó con cuidado. En el papel de colores brillantes había 3 figuras de palitos, una pequeña con cabello rizado, una más alta con cabello largo, y otra con cabello corto. Mi familia, decía el título con letras grandes y desiguales. Debajo, con la ayuda de la maestra, ella había escrito, yo, mamá y Logan. Grace sintió las lágrimas quemarle los ojos. Durante semanas se había convencido de que permitía esos encuentros solo por el bien de ella. Pero la verdad era que una parte de ella, algo que había enterrado muy profundo, todavía respondía a la presencia de Logan. Era la manera en que miraba a ella, como si fuera lo más fascinante del universo. Era la distancia respetuosa que mantenía con Grace, sin presionar por más de lo que ella estaba dispuesta a dar. Era como, a pesar del éxito de su empresa, aparecía en los encuentros sabatinos con jeans sencillos y camisetas gastadas, igual al Logan que Grace había conocido en la universidad. El Logan del que se había enamorado antes de que el dinero y el éxito fueran una posibilidad. El teléfono sonó, rompiendo el silencio y sus pensamientos. El número de Logan iluminó la pantalla. Grace tomó aire antes de responder. Hola. Grace. La voz de Logan sonaba tensa. Perdona que llame tan tarde. Está bien. ¿Pasó algo? No. Sí. Es que. Dudó.
Podemos hablar en persona. Grace sintió un pinchazo de ansiedad. Ahora. Ella está dormida, no puedo. Lo sé. Perdona. No me refería ahora mismo. Mañana, tal vez. ¿En el café, después de que cierres? Necesito hablar contigo. Solo contigo. El tono de su voz, esa vacilación inusual en alguien siempre tan seguro de sí mismo, hizo que Grace comprendiera. Logan quería la verdad. Y quizás, después de 5 años, Grace por fin estaba lista para dársela. Ok. Cerramos a las 9. A las 9:30. Ahí estaré. Gracias, Grace. Después de colgar, Grace miró el dibujo otra vez. 3 figuras de palitos. Una familia. El pasado pesaba. Pero el futuro. El futuro era una página en blanco esperando ser coloreada. El Bluebird Café estaba vacío cuando Logan llegó, 15 minutos antes. Las sillas estaban volcadas sobre las mesas. Las luces principales, apagadas. Solo unas pocas luces tenues encendidas detrás del mostrador, donde Grace terminaba los asuntos del día. Grace levantó los ojos cuando el timbre de la puerta anunció su llegada. Y durante un momento, simplemente se miraron el uno al otro, separados por el espacio físico del café y 5 años de ausencia. ¿Están abiertos?, preguntó Logan, intentando romper el hielo. Solo para ti, respondió Grace en un tono que Logan no supo cómo descifrar. Grace le hizo señas de que se acercara al mostrador. Logan notó que Grace se veía cansada, pequeñas ojeras, el cabello recogido en un moño despeinado. Pero para él, seguía siendo la mujer más hermosa que había visto en su vida. ¿Qué fe? Por favor. Mientras Grace preparaba las 2 tazas, un silencio tenso se instaló entre ellos. Había tanto que decir, tantas preguntas y respuestas pendientes. Era difícil saber por dónde empezar. ¿Cómo está ella?, preguntó Logan finalmente. Grace sonrió con suavidad. La primera sonrisa genuina que Logan le había visto en años. Dormida. Pasó el día con mis padres y volvió agotada. Mi mamá me contó que no paró de hablar de ti. Es increíble, Grace, dijo Logan, aceptando la taza que ella le tendía. Tan inteligente, tan llena de vida. Hiciste un trabajo extraordinario con ella. Los ojos de Grace brillaron de orgullo. Es lo más importante de mi vida. Logan tomó aire. Era ahora o nunca. Grace, necesito saber. No puedo seguir así. Ella es mi hija. La pregunta quedó flotando entre ellos, pesada y tangible. Grace bajó los ojos hacia su taza, apretando el asa con los dedos. ¿Por qué importa eso ahora, Logan?, susurró. Tienes tu vida, tu empresa. Importa porque me estoy enamorando un poco más de esa niña cada sábado, dijo Logan, con la voz temblando. Importa porque necesito saber si tengo derecho a sentir lo que siento. Porque si es mi hija, perdí 5 años preciosos de su vida y no quiero perder ni un día más. Grace levantó los ojos y Logan vio que estaban llenos de lágrimas. ¿Y si es tu hija, qué cambia? Todo, respondió él simplemente. Y nada. Igual voy a querer ser parte de su vida, exactamente como ahora. Pero sabré que tengo el derecho de estar ahí para ella. De ser su papá. La palabra papá pareció abrir una compuerta en Grace. Una lágrima rodó por su mejilla. Habrías tenido ese derecho si me hubieras buscado cuando me fui. Si hubieras luchado por mí, por nosotros. Lo intenté, dijo Logan, sintiendo que la vieja culpa volvía. Llamé decenas de veces en las primeras semanas. Nunca contestaste. Fui a casa de tus padres. Tu mamá me dijo que no querías verme. Después de un tiempo, acepté tu decisión. Estaba herida, Logan, admitió Grace. Muy herida. No entiendes lo que hiciste. De verdad que no. No era solo el contrato. Era que no me incluiste. Como si no fuera lo suficientemente importante para ser parte de las decisiones que afectaban nuestro futuro juntos. Lo sé, Logan bajó la cabeza avergonzado. Fui un idiota.
Estaba tan obsesionado con el éxito de la empresa, tan desesperado por demostrar mi valor, que no vi que ya tenía todo lo que importaba. Te tenía a ti. Grace tomó aire profundamente, como reuniendo fuerzas para lo que iba a decir. Cuando descubrí que estaba embarazada, 3 semanas después de irme del apartamento, casi te llamé. El corazón de Logan se detuvo por un instante. ¿Por qué no lo hiciste? Porque tenía miedo. Miedo de que estuvieras conmigo solo por obligación. Miedo de que la empresa siempre fuera lo primero. Miedo de que un día le hicieras a ella lo que me hiciste a mí, tomar decisiones que afectaran su vida sin consultarla. Logan cerró los ojos por un momento, sintiendo el peso de esas palabras. Cuando los abrió, había una determinación nueva en su mirada. Cometí un error terrible, Grace. El peor error de mi vida. Y he pasado 5 años pagándolo, incluso sin saberlo de ella. Logan puso la mano sobre el mostrador, sin tocarla de Grace, solo abriéndola en un gesto. Te pido perdón. No por lo que le hice a la empresa ni al proyecto. Sino por haber traicionado tu confianza. Por no haber sido el hombre que merecías. Grace miró su mano extendida. Luego lo miró a los ojos. La tensión entre ellos era palpable. Ella es tu hija, dijo finalmente Grace, con voz firme a pesar de las lágrimas. Siempre lo ha sido. Logan sintió que la habitación entera giraba a su alrededor. Aunque lo había sospechado, escuchar la confirmación de los propios labios de Grace fue abrumador. Una hija. Tenía una hija. Una niña increíble de 5 años que compartía su sangre, sus genes, su sonrisa torcida. Una hija que no lo conocía como su padre. ¿Por qué me dejaste verla ahora? Preguntó con voz temblando de emoción. Después de todo este tiempo. Grace hizo un leve encogimiento de hombros, un gesto que cargaba el peso de años de decisiones difíciles. Ella te encontró primero. Y después, al ver cómo eras con ella, cómo la tratabas. Me di cuenta de que quizás le había negado algo importante. Un padre. Gracias, dijo Logan, con las lágrimas rodándole por la cara sin vergüenza. Gracias por dejarme conocerla, después de todo. Se parece a ti, admitió Grace, con una pequeña sonrisa entre sus propias lágrimas. Tiene tu terquedad. Y tu sonrisa. Pero tiene tus ojos, respondió Logan con una carcajada rota por la emoción. Y tu corazón. Un momento de silencio pasó entre ellos. Menos tenso que antes, como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. ¿Y ahora qué? Preguntó Grace. Logan tomó aire, limpiándose la cara con la manga de la camisa. No lo sé con exactitud. Solo sé que quiero estar ahí. Quiero ser el padre que ella merece. Quiero recuperar cada día que perdí. Logan la miró directamente a los ojos. Te prometo que nunca la voy a abandonar. Nunca te voy a dejar sola con esta responsabilidad. Ella no sabe, advirtió Grace. Nunca le dije que eres su papá. Cuando tú creas que es el momento indicado, yo estaré listo, aseguró Logan. Sin prisa. Grace asintió. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. El camino que tenían por delante sería complicado, lleno de conversaciones difíciles y ajustes. Pero por primera vez en 5 años, ambos sintieron que se movían en la dirección correcta. En la pared detrás del mostrador, Grace había colgado algunos de los dibujos de ella. Entre ellos, Logan descubrió uno que mostraba 3 figuras de palitos tomados de las manos. Una familia. Un pasado que pesaba mucho, pero no tanto como la promesa de un futuro. Logan estacionó el auto a una cuadra de la escuela primaria, 15 minutos antes de que sonara el timbre final. Era la primera vez que recogía a ella del colegio, y el corazón le latía como si fuera a presentarle su empresa a 1000 inversores. Habían pasado 3 meses desde que Grace confirmó que ella era su hija. 3 meses de ajustes, conversaciones y pequeños descubrimientos cotidianos. Logan ya era parte de la rutina de ella, la recogía en el colegio 3 veces a la semana, cenaba con ellas la mayoría de las noches y salían juntos los sábados. Pero ese día era diferente. Después de mucho deliberarlo, Logan y Grace habían acordado que ese día finalmente le dirían la verdad a ella. Grace estaría esperando en casa para que pudieran explicarlo juntos.
Logan revisó el mensaje de Grace. Ella sabe que tú la recoges. Está muy emocionada. Ven directo a casa. Hablaremos juntos. El cielo estaba cargado de nubes oscuras y la aplicación del tiempo anunciaba lluvia intensa para la tarde. Logan suspiró, esperando que el clima no fuera una mala señal. Cuando sonó el timbre, Logan se paró frente a la entrada principal, observando cómo grupos de niños ruidosos salían en tropel. Sus ojos buscaban los rizos castaños de Ellie. Y cuando finalmente la vio, el corazón se le fue hacia arriba. «Logan», gritó Ellie, corriendo hacia él con la mochila de unicornio rebotando en su espalda. «¿De verdad viniste?» Logan se agachó para recibirla, casi perdiendo el equilibrio cuando Ellie se lanzó a sus brazos en un abrazo enorme. «Le dije a todos que me ibas a recoger hoy», lo informó Ellie con orgullo. «¿De verdad?», sonrió Logan, poniéndose de pie y cargando la mochila de la niña. «¿Y qué les dijiste de mí?» «Que eres mi amigo especial que cuenta historias geniales y me lleva a ver los patos», dijo Ellie, saltando feliz mientras caminaban hacia el auto. Diego estaba celoso porque su papá nunca lo lleva a ver patos. Amigo especial. Las palabras eran dulces y dolorosas a la vez. Pronto, si todo salía bien, Ellie lo llamaría algo muy diferente. ¿Cómo estuvo el colegio hoy? Estuvo bien. Aprendimos sobre las estaciones y yo hice un dibujo de otoño con hojas de verdad que pegué en el papel. Mi maestra dijo que era excepcional, que significa muy, muy bueno. Logan sonrió mientras arrancaba el motor. Durante el trayecto, ella habló sin parar sobre su maestra, sus amigos y cómo estaba aprendiendo a escribir palabras difíciles. Logan escuchaba, haciendo preguntas, genuinamente interesado en cada detalle de la vida escolar de su hija. Iban por la mitad del camino cuando las primeras gotas pesadas comenzaron a caer, intensificándose rápidamente hasta convertirse en un aguacero. «¡Guau, está lloviendo muchísimo!», exclamó Ellie, pegando la cara al vidrio. «Parece que el cielo se abrió», dijo Logan de acuerdo, reduciendo la velocidad mientras los limpiaparabrisas trabajaban a toda velocidad. Cuando llegaron a la calle de Grace, la lluvia era tan intensa que apenas se veía la acera. «Vamos a tener que correr», dijo Logan, estacionando lo más cerca posible de la entrada del edificio. «¿Lista para mojarte un poco?» «Sí», respondió ella emocionada. «Me encanta correr bajo la lluvia». Logan agarró la mochila de ella y un pequeño paraguas de la guantera, aunque sabía que no iba a ser de mucha ayuda contra ese diluvio. A la cuenta de 3, corremos. 1, 2, 3. Saltaron del auto y corrieron hacia el edificio, con ella riéndose a carcajadas mientras la lluvia los empapaba. Logan intentaba mantener la cubierta con el pequeño paraguas, pero era inútil. Cuando llegaron a la entrada, estaban completamente calados. «Eso fue muy divertido», gritó Ellie, sacudiendo la cabeza y salpicando agua por todos lados. Logan se rió, pasándose la mano por el cabello mojado. «¿Lo fue? Pero tu mamá me va a matar por dejarte empapar». «Mamá no va a enojarse», declaró Ellie mientras subían las escaleras al tercer piso. «Últimamente está contenta. Sonríe más». Logan sintió un calor expandiéndose en el pecho. Quizás, solo quizás, todavía había una oportunidad de ser una familia de verdad. Cuando llegaron a la puerta del apartamento 304, ella llamó alegremente: «Mamá, somos nosotros. Estamos empapados». Grace abrió la puerta, y sus ojos se abrieron al ver a los dos en el pasillo, chorreando agua, con el cabello pegado a la cara y la ropa adherida al cuerpo, pero sonriendo como si hubieran ganado la lotería. «Dios mío, los dos están empapados», exclamó Grace, abriendo la puerta más para dejarlos entrar. «¿Qué pasó con el paraguas?» «Era muy pequeño», explicó ella riéndose. «Y la lluvia era muy grande». «Fue una pelea desigual», agregó Logan, mirando a Grace con una sonrisa tímida. Por un momento, Grace simplemente los tomó con la mirada. Padre e hija uno al lado del otro, con la misma sonrisa, la misma expresión divertida, goteando agua sobre el tapete de la entrada. Algo en su cara se suavizó. «Voy por toallas», dijo Grace, sacudiendo la cabeza con una mezcla de exasperación y ternura. «Ellie, quítate esos zapatos mojados». Minutos después, ella estaba seca y cambiada.
sentada en el sofá de la sala con una taza de chocolate caliente. Logan solo había logrado cambiarse los zapatos, usando un par de calcetines gruesos que Grace le había prestado. Su cabello seguía húmedo, pero se había secado la cara y los brazos con la toalla. Grace se sentó en el sillón frente al sofá, cruzando una mirada significativa con Logan. Era el momento. «Ella, mi amor», comenzó Grace, con voz suave pero firme, «Logan y yo queremos hablarte de algo importante». La niña los miró, con la curiosidad iluminando sus ojos verdes. «Es una sorpresa». Logan se sentó junto a ella en el sofá, dejando un pequeño espacio entre ambos, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que todos podían escucharlo. «En cierta manera», respondió Grace, tomando aire. «¿Recuerdas cuando me preguntaste por tu papá?» Ella asintió, su expresión volviéndose más seria. «Dijiste que vivía lejos». «Sí, lo dije», admitió Grace, mirando brevemente a Logan. «Pero no era del todo cierto, mi amor. Tu papá no vive tan lejos». Ella frunció el ceño, intentando entender. «Vive aquí, en la ciudad». «Sí», confirmó Grace, inclinándose hacia adelante. «De hecho, ella». «Logan es tu papá». Por un momento, el tiempo pareció detenerse. El único sonido era la lluvia contra los ventanales. Los ojos de ella se abrieron de par en par, pasando de Grace a Logan y de regreso a Grace. «Logan es mi papá», repitió ella, con una voz pequeña y llena de sorpresa. Logan sintió que la garganta se le cerraba. Quería hablar, pero las palabras no salían. «Sí, mi amor», confirmó Grace suavemente. «Logan es tu padre». Ella se volvió hacia Logan y lo estudió con los ojos, como si lo estuviera viendo por primera vez. Sus ojos verdes, tan iguales a los de él, examinaron cada detalle de su rostro. «¿Por eso empezaste a llevarme a pasear?», preguntó finalmente. «Porque eres mi papá». Logan encontró su voz, aunque sonaba áspera por la emoción. «No, ella. Cuando empecé a pasar tiempo contigo, no sabía que era tu papá. Solo sabía que eras una niña increíble que quería conocer mejor». «Pero conocías a mi mamá antes», razonó ella, con las piezas encajando en su mente de 5 años. «Por eso ella tenía tu foto». «Sí», intervino Grace. «Logan y yo nos conocimos hace mucho tiempo. Fuimos muy cercanos antes de que nacieras». Ella se quedó en silencio un momento, como si ordenara sus sentimientos. Luego una sombra cruzó su pequeño rostro. «Si eres mi papá, ¿por qué nunca viniste a vernos antes?». Ella lo miró directamente, con la pregunta suspendida en el aire como una nube pesada. Logan sintió el golpe en el estómago. Era la pregunta que más temía, y a la vez la más justa de todas. «No sabía de ti», ella respondió honestamente, con la voz temblando. «Si lo hubiera sabido, habría venido de inmediato. Habría estado aquí desde el primer día». «¿No le dijiste, mamá?», preguntó ella, girándose hacia Grace. Grace tomó aire profundamente, consciente de que este momento llegaría. «No, mi amor. No se lo dije. Esa fue mi decisión, no la de Logan. Él no tuvo opción». «¿Por qué?». La pregunta simple cargaba el peso de 5 años de secretos. Grace miró a Logan como pidiendo permiso para continuar. Logan asintió levemente. «Porque tu mamá y yo tuvimos un desacuerdo», explicó Logan con gentileza. «Yo hice algo que la lastimó mucho, y ella decidió que era mejor que no estuviéramos juntos». «Pero si pelearon, ¿por qué no hicieron las paces?», preguntó ella, con esa lógica infantil que desnudaba la complejidad de las relaciones adultas. «La señorita Kelly dice que cuando peleamos con alguien, hay que hablar y pedir perdón». Grace sonrió con tristeza. «A veces, ella, cuando los adultos se lastiman mucho, es más complicado. Hay heridas que necesitan tiempo para sanar». Ella se quedó callada otra vez. Su rostro era una mezcla de emociones. Logan se preparó para el rechazo, la rabia, incluso las lágrimas. Pero lo que dijo la niña lo sorprendió más que cualquier otra cosa. «Entonces», dijo ella despacio, «¿puedo llamarte papá ahora?». La simplicidad de la pregunta y la esperanza que contenía rompieron algo dentro de Logan.
Las lágrimas que había estado conteniendo comenzaron a caer libremente. Me encantaría eso, ella, logró decir, con la voz hecha pedazos. Más que cualquier otra cosa en el mundo. Una sonrisa iluminó el rostro de ella, y sin pensarlo dos veces se lanzó a los brazos de Logan. Siempre quise tener un papá, declaró, abrazándolo con fuerza. Y tú ya eres mi amigo, así que es todavía mejor. Logan la abrazó de vuelta, sintiendo el pequeño cuerpo de su hija contra el suyo, oliendo el champú infantil en su cabello húmedo. Era como si una pieza que faltaba dentro de él por fin hubiera encajado en su lugar. Por encima de la cabeza de ella, Logan encontró la mirada de Grace, brillante de lágrimas contenidas. Había dolor en esa mirada. Pero también otra cosa. Alivio. El alivio de ya no tener que cargar ese peso sola. Ella, llamó Grace suavemente después de unos momentos, ¿por qué no vas a buscar ese dibujo que hiciste ayer? El que es de la familia. Estoy segura de que a Logan le va a encantar. Ella saltó del sofá, emocionada. Es el mejor dibujo que he hecho en mi vida. Proclamó antes de salir corriendo hacia su habitación. En cuanto quedaron solos, un silencio pesado cayó entre Grace y Logan. Gracias, dijo Logan finalmente. Por permitir esto. Por dejarme ser parte de la vida de ella ahora. Grace exhaló lentamente. No fue una decisión fácil, Logan. Durante 5 años construí una vida para nosotras. Solo para nosotras. Dejarte entrar. Dudó, me da miedo que ella se encariñe demasiado y luego se lastime. No voy a desaparecer, Grace, dijo Logan con firmeza. Nunca más. Ella es mi hija. Quiero estar en cada momento de su vida a partir de ahora. En sus cumpleaños, en las obras del colegio, en su graduación. En todo. ¿Y si tu empresa te necesita? Si aparece otro trato importante, otra oportunidad que no puede esperar. La voz de Grace cargaba el eco de viejas heridas. Aprendí de la peor manera posible que ningún contrato ni ninguna cantidad de dinero vale lo que perdí en estos 5 años, respondió Logan con intensidad. No voy a cometer el mismo error 2 veces. Grace lo estudió en silencio por un momento largo, como si intentara ver directamente dentro de él, encontrar la verdad en su corazón. Vamos a necesitar límites, reglas sobre cómo va a funcionar esto, dijo finalmente. Por el bien de ella. Lo que tú quieras, acordó Logan rápidamente. Hacemos esto como sea mejor para ella. Ahora va a querer tenerte cerca todo el tiempo, advirtió Grace. Va a querer que la lleves al colegio, que le leas cuentos antes de dormir, que vengas a cenar. Una sonrisa lenta se extendió por el rostro de Logan. Eso me suena perfecto. Antes de que Grace pudiera responder, ella volvió con una hoja grande y colorida. Mira, papá. Exclamó, usando esa nueva palabra con total naturalidad, como si siempre hubiera sido parte de su vocabulario. Es nuestra familia. El dibujo mostraba 3 figuras sonrientes tomadas de las manos, una pequeña en el centro con cabello rizado, una más alta a la izquierda con cabello largo, y otra a la derecha, ligeramente más alta, con cabello corto. Esa soy yo, explicó ella, señalando la figura pequeña. Esa es mamá. Y ese eres tú. Lo dibujé antes de saber que eras mi papá de verdad. Increíble, ¿no? Es el dibujo más hermoso que he visto en mi vida, respondió Logan con sinceridad, la voz cargada de emoción. Ella sonrió satisfecha antes de treparse al sofá entre Logan y Grace, quien se había acercado a sentarse junto a ellos. Ahora somos una familia de verdad, declaró ella, tomando la mano de cada uno en las suyas. Como la familia de Diego y la familia de Lily. Grace y Logan se miraron por encima de la cabeza de su hija. Quedaba mucho por resolver, muchas conversaciones difíciles por delante, muchos detalles prácticos que trabajar. Pero en ese momento, con la lluvia golpeando los ventanales y ella entre ellos sosteniendo sus manos, algo cambió. No era un final feliz. Todavía no. Era un comienzo. Complicado, incierto, pero lleno de posibilidades. Y quizás, al aprender a ser padres juntos, también redescubrirían lo que una vez perdieron el uno del otro. Afuera, la lluvia comenzaba a calmarse y un tenue rayo de sol intentaba abrirse paso entre las nubes.
Una semana había pasado desde aquella revelación. Una semana de ajustes, conversaciones y pequeños descubrimientos cotidianos. Logan ya era una presencia fija en la rutina de ella, la recogía en el colegio 3 veces por semana, cenaba con ellas casi todas las noches, y los 3 salían juntos los sábados. Ese domingo por la mañana, la luz del sol entraba generosamente por las ventanas del apartamento de Grace. En la pequeña cocina, Logan preparaba panqueques mientras ella, subida en un taburete a una distancia segura de la estufa, supervisaba cada paso con ojos atentos. «Tienes que voltearlo ahora, papá», exclamó ella, señalando un panqueque que empezaba a burbujear en la superficie. «Si no, se va a quemar». Logan sonrió al escuchar la palabra papá. Todavía era nueva, y todavía le hacía aletear el corazón cada vez que ella la decía. De un movimiento rápido, volteó el panqueque, revelando un lado dorado y perfecto. «Perfecto». Ella aplaudió. «Haces los mejores panqueques del mundo. Mejores que los de tu mamá». Bromeó Logan, bajando la voz y lanzando una mirada cómplice a Grace, que entraba a la cocina en ese momento. «Mucho mejor», susurró ella conspiradoramente, poniendo la mano alrededor de la boca como si compartiera un gran secreto. «Pero no le digas». Grace fingió no escuchar, escondiendo una sonrisa mientras sacaba los platos del armario. «¿De qué están susurrando ustedes dos?», preguntó, alzando una ceja. «De nada», respondieron al unísono, intercambiando miradas cómplices que hicieron que Grace sacudiera la cabeza con diversión. Era eso lo que más la sorprendía de los últimos días, la naturalidad con que Logan y ella se habían unido, como si la separación de 5 años hubiera sido solo una pequeña pausa. Ella había aceptado la idea de tener un papá con los brazos completamente abiertos, sin dudas ni resentimientos. Para ella era sencillo, Logan era su padre, estaba allí ahora, y eso era todo lo que importaba. «El desayuno está listo», anunció Grace, poniendo el último vaso de jugo de naranja sobre la pequeña mesa del comedor. Logan levantó a ella del taburete en un solo movimiento fluido, haciéndola girar en el aire antes de ponerla en el suelo, lo que provocó una carcajada de la niña. «Lávate las manos, pequeña», recordó Logan con suavidad. Mientras ella corría al baño, Logan llevó el plato de panqueques a la mesa y se detuvo junto a Grace. «Gracias», dijo en voz baja. «¿Por qué?», preguntó Grace, genuinamente confundida. «Por esto». Logan hizo un gesto amplio hacia la cocina, la mesa puesta, la presencia cómoda de los 3 en ese domingo por la mañana. «Por dejarme ser parte de todo esto». Grace lo estudió por un momento. El Logan frente a ella era diferente al joven ambicioso que había conocido en la universidad. Diferente incluso del exitoso director ejecutivo que había vuelto a encontrar semanas atrás. Había una paz en él ahora, una presencia tranquila y firme que antes no existía. «Ella te necesita», respondió Grace simplemente. «Y siempre lo ha necesitado». Algo pasó entre ellos en ese momento, un entendimiento silencioso, un pequeño paso hacia la sanación de viejas heridas. Fue interrumpido por el regreso de ella, mostrando las manos recién lavadas. El desayuno transcurrió con una facilidad sorprendente. Ella dominó la conversación, tejiendo historias elaboradas sobre lo que hacían sus juguetes cuando nadie los miraba, mientras Logan y Grace escuchaban, haciendo preguntas y cruzando sonrisas por encima de la cabeza de la niña. Después de comer, mientras Grace lavaba los platos, Logan y ella se instalaron en el sofá para leer el libro nuevo que Logan había traído, una historia sobre un oso que descubría las estrellas. Grace los observó discretamente desde la cocina. Ella estaba acurrucada contra el costado de Logan, con la cabeza apoyada en su hombro mientras Logan pasaba las páginas, dando voces distintas a cada personaje. La expresión de asombro en el rostro de su hija, los ojos bien abiertos, esa pequeña sonrisa concentrada. Era algo que Grace sabía que iba a guardar en su corazón para siempre. Pero era la expresión de Logan lo que realmente la conmovía. El hombre que una vez puso la ambición por encima de todo ahora miraba a su hija como si ella fuera el centro de su universo. Cada reacción de ella, cada suspiro, cada risa, cada pregunta, Logan la recibía como un regalo precioso. «Es el oso. El oso va a encontrar la estrella más brillante», exclamó ella, señalando una ilustración. ¿Tú crees? Preguntó Logan, inclinándose más cerca. «¿Y qué va a hacer cuando la encuentre?».
Pedir un deseo, claro, respondió ella como si fuera lo más obvio del mundo. ¿Y adivinas qué va a pedir? ¿Qué? Va a pedir una familia. Como la nuestra. El libro casi se le cayó de las manos a Logan. Logan miró a ella, que seguía señalando la ilustración sin darse cuenta del impacto de sus palabras. Cuando levantó los ojos, encontró a Grace observándolos, con lágrimas brillando en los suyos. Hora del baño, ella, dijo Grace, recomponiéndose y acercándose al sofá. Solo una página más, suplicó ella, poniendo su mejor cara de súplica. Solo una más, cedió Grace, sentándose al otro lado de ella. Logan terminó la página con voz ligeramente ronca. Cuando cerró el libro, ella se dio la vuelta y le echó los brazos al cuello. Gracias por el cuento, papá, dijo, abrazándolo fuerte. ¿Te quiero? Era la primera vez que ella decía esas palabras. Logan cerró los ojos, abrazándola de vuelta, sintiendo las lágrimas amenazando con salir. Yo también te quiero, ella. Más de lo que te puedes imaginar. El abrazo se prolongó, un abrazo verdadero, sin reservas ni barreras. Padre e hija, por fin juntos, sin secretos ni distancias. Cuando ella finalmente se separó, Logan notó que Grace también se había unido al abrazo. Su brazo rodeaba a ella, su mano ligeramente posada sobre el hombro de Logan. Y en ese momento, los tres apretados en el pequeño sofá, algo se solidificó. Un vínculo. No solo entre Logan y ella. Entre los tres. Vamos, pequeña, dijo Grace, poniéndose de pie y extendiendo la mano. Hora del baño. ¿Papá se queda a cenar?, preguntó ella, agarrando la mano de su mamá. Grace miró a Logan con una pregunta silenciosa en los ojos. Si tu mamá no tiene problema, respondió Logan. Claro que no, dijo Grace con una pequeña sonrisa. ¿Y tú eliges la película después de cenar, ella? Sí, gritó ella, saliendo corriendo hacia el baño. Cuando Grace se dio la vuelta para seguir a su hija, Logan la tomó suavemente del brazo, deteniéndola un momento. No voy a decepcionarlos, dijo, con la voz cargada de emoción. Ni a ella ni a ti. Lo prometo. Grace lo miró profundamente a los ojos, como buscando algo. Lo que encontró debió convencerla, porque asintió levemente. Lo sé, respondió simplemente, antes de ir hacia donde estaba ella. Logan se quedó en la sala, rodeado por los rastros de la vida que Grace había construido durante su ausencia. Los juguetes de ella, los libros en los estantes, las fotos en las paredes. Pero ahora también había señales de su propia presencia. Su chaqueta en el perchero, el libro en el sofá, los ingredientes que había traído para el desayuno. Pequeñas señales de pertenencia. Pequeñas señales de un hogar que se estaba formando. Desde el baño, escuchó las carcajadas de ella y la voz suave de Grace. Y por primera vez en mucho tiempo, Logan Carter sintió que estaba exactamente donde debía estar. Las últimas 3 semanas habían sido las más felices de la vida de Logan. Cada día traía nuevos descubrimientos sobre ella, sus expresiones, sus gustos, sus manías. Se había integrado en su rutina con una naturalidad que incluso sorprendía a Grace. Llevarla al colegio por las mañanas, ayudar con las tareas, leer cuentos antes de dormir, actividades comunes para cualquier padre, pero para Logan, tesoros recién encontrados. Ese martes, sin embargo, algo estaba mal. Cuando Logan llegó al apartamento para cenar, Grace tenía cara de preocupación. Ella no se siente bien, explicó mientras lo guiaba a la habitación de la niña. Empezó a quejarse de dolor de cabeza en el colegio. La maestra llamó al mediodía diciendo que estaba muy callada. Logan siguió a Grace hacia la habitación decorada con estrellas fosforescentes en el techo y una fila ordenada de peluches en el estante. Ella estaba en la cama, con su rostro habitualmente sonrosado ahora pálido y con manchas rojas en las mejillas. Hola, papá, murmuró ella, con una voz cansada. Logan se sentó en el borde de la cama y le puso la mano en la frente. Estaba caliente. Muy caliente. Hola, princesa. No estás muy bien. Ella sacudió la cabeza débilmente. Me duele la cabeza y tengo frío. Logan miró a Grace, que se mordía el labio, ese nerviosismo de siempre que él conocía tan bien.
Le di algo para la fiebre hace una hora, explicó Grace en voz baja. Pero no ha bajado. ¿Cuánto tiene? 38. 6 la última vez que la medí. Logan frunció el ceño. Era alta para una niña. Recordaba a su madre diciendo que cualquier cosa por encima de 38. 5 era motivo de atención inmediata. Creo que deberíamos llevarla al hospital, sugirió Logan, intentando mantener la calma. Grace asintió, con evidente alivio al escucharlo decirlo. Ya había llegado a esa conclusión, pero parecía más tranquila con Logan allí para compartir la decisión. En urgencias, los atendieron rápidamente después de que la enfermera de triaje tomara la temperatura de ella, ahora en 39. 5, y notara lo letárgica que estaba. El doctor Reynolds examinó a ella detenidamente y ordenó varias pruebas. Vamos a necesitar análisis de sangre y una radiografía de tórax, explicó. Por los ganglios inflamados y el patrón de la fiebre, podría ser una infección vírica o bacteriana. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. Ella le sacaron sangre, le hicieron la radiografía y finalmente la trasladaron a una habitación privada en el ala pediátrica. Una enfermera le puso un suero para mantenerla hidratada y colocó monitores de temperatura y frecuencia cardíaca. Pasada la medianoche, ella por fin se durmió, agotada por las pruebas y todavía combatiendo la fiebre, que había bajado ligeramente con la medicación intravenosa. Alrededor de las 2 de la mañana, el doctor Reynolds regresó con los primeros resultados. Su expresión era seria, aunque no alarmante. Tenemos algunos hallazgos iniciales, dijo, manteniendo la voz baja para no despertar a ella. Parece ser una infección bacteriana bastante severa. Su recuento de glóbulos blancos es muy elevado y la radiografía muestra signos tempranos de neumonía. Grace palideció. Su mano buscó instintivamente la de Logan, y Logan la apretó con fuerza. ¿Qué significa eso?, preguntó Logan, esforzándose por mantenerse entero. Significa que vamos a comenzar con antibióticos fuertes de inmediato, explicó el doctor. Ella probablemente necesitará quedarse aquí unos días, quizás 3 a 5, dependiendo de cómo responda. A las 4 de la mañana, con ella dormida bajo medicación y Grace finalmente adormecida en una silla, el teléfono de Logan vibró. Logan salió al pasillo para no despertarlas. Era Patrick, su socio y cofundador de TechVision. Pat, ¿qué pasa? Son las 4 de la mañana. Logan, tenemos un problema, la voz de Patrick sonaba tensa, casi frenética. Un problema muy gordo. Nuestro servidor central fue hackeado. Todos los datos de clientes, incluyendo los de Dynex, están comprometidos. Logan sintió un escalofrío. Dynex era su cliente más importante, responsable de casi el 40% de los ingresos de la empresa. ¿Qué tan grave es? Peor caso posible, Patrick suspiró pesadamente. Datos de más de 2 millones de usuarios expuestos. La prensa ya se enteró. El director ejecutivo de Dynex está furioso y amenaza con demandar por negligencia. Las acciones ya están cayendo en el premercado asiático. Logan cerró los ojos, procesando la magnitud del desastre. Años de trabajo, millones invertidos, la reputación de la empresa, todo en riesgo. Te necesitamos aquí, Logan. Ahora, suplicó Patrick. Solo tú tienes la credibilidad con Dynex para intentar contener el daño. Logan miró la puerta de la habitación donde su hija y Grace dormían, ajenas a la crisis que se estaba desarrollando afuera. Pat, no puedo. Ella está en el hospital con neumonía. Lo siento mucho por tu hija, Logan, de verdad, dijo Patrick, sonando sincero pero desesperado. Pero estamos hablando de la supervivencia de la empresa. Cientos de empleos en juego. Cuando Logan volvió a la habitación, ella se había despertado y lo llamaba en voz baja. Papá. Sus ojos verdes y febriles brillaban en la penumbra. Logan se acercó rápidamente, sentándose en el borde de la cama y envolviendo la pequeña mano de ella entre las suyas. Aquí estoy, princesa. ¿Te vas a quedar conmigo?, preguntó ella, apretando sus dedos suavemente. El teléfono volvió a vibrar en el bolsillo de Logan. Logan sabía que era Patrick esperando una respuesta urgente. Ahora que estás aquí, prométeme que no te vas a ir, murmuró ella, con los ojos luchando por mantenerse abiertos.
Logan miró a su hija. Luego miró el teléfono que no paraba de vibrar. De un lado, su hija enferma y vulnerable que lo necesitaba. Del otro, su empresa, su legado profesional, también en crisis, también necesitándolo. La decisión que tomara en ese momento definiría qué clase de hombre era en realidad. Te lo prometo, Elle. No me voy a ningún lado. Las palabras salieron de su boca con una certeza que incluso lo sorprendió a él mismo. Al decirlas, Logan sintió que un peso se levantaba de sus hombros. El peso de una decisión que, en realidad, ya había sido tomada en el momento en que supo que ella era su hija. Logan observó cómo ella volvía a dormirse antes de regresar al pasillo. Grace lo siguió, con el rostro marcado por la preocupación. Logan, ¿qué está pasando? Logan tomó aire y le contó sobre la crisis en la empresa. Grace escuchó en silencio, sin apartar los ojos de los de él. Tienes que ir, dijo Grace finalmente, sorprendiéndolo. Son cientos de empleos. Es tu empresa. No voy a irme, respondió Logan, con una resolución inquebrantable. Hace 5 años elegí la empresa por encima de nosotros. No voy a hacer eso otra vez. No con ella enferma. No después de la promesa que acabo de hacerle. Logan sacó el teléfono y llamó a Patrick. Pat, escúchame. No me voy del hospital. Mi hija está enferma y le prometí que me quedo con ella. Logan, no entiendes qué tan serio. Lo entiendo perfectamente, lo interrumpió Logan, con voz tranquila pero firme. Y voy a enfrentarlo, pero desde aquí. Llama a Marcus de Legal y a Sara de Relaciones Públicas. Organiza una videoconferencia conmigo en media hora. Vamos a diseñar una estrategia de contención que yo pueda coordinar de forma remota. Hubo un silencio en la línea. No es lo ideal, Logan. Dinex va a querer verte en persona. Entonces organiza una videoconferencia con ellos también. Explícales la situación. Si de verdad quieren resolver el problema en lugar de solo descargar su rabia, lo van a entender. Cuando Logan colgó, se volvió para encontrar a Grace mirándolo con una expresión que no supo leer del todo. Acabas de arriesgar tu empresa por nosotras, dijo Grace en voz baja. No, corrigió Logan. Estoy peleando por las dos cosas. Solo estoy ajustando mis prioridades a lo que realmente importa. Las horas siguientes fueron intensas. Entre revisar los signos vitales de ella y darle ánimos a Grace, Logan dirigió una serie de videoconferencias desde una pequeña sala de reuniones que el hospital le cedió, amablemente en el ala pediátrica. La crisis no cedió rápidamente. Dinex estaba furioso, la prensa olía sangre y los inversores estaban en pánico. Durante una llamada tensa, el director ejecutivo de Dinex cuestionó abiertamente el compromiso de Logan. Entiendo que su hija está enferma, Carter, y sinceramente espero que se recupere pronto, dijo el ejecutivo con frialdad. Pero necesito saber si TVision sigue siendo un socio confiable o si usted ha perdido el foco. Logan tomó aire antes de responder. Mi empresa siempre ha estado construida sobre 2 pilares, señor Michei, tecnología innovadora e integridad. Hoy estoy demostrando ambas. Integridad al honrar mi compromiso con mi familia, e innovación al encontrar soluciones bajo circunstancias difíciles. Logan hizo una pausa significativa. Igual que voy a encontrar una solución a esta brecha de datos sin abandonar a una hija enferma para hacerlo. Sorprendentemente, esa respuesta pareció ganarle algo de respeto al director ejecutivo. Las conversaciones avanzaron, y Logan coordinó un plan de contención a través de la laptop y el teléfono, delegando tareas a un equipo de confianza que trabajaba sin descanso en las oficinas centrales. Al final del primer día, quedó claro que, aunque la reputación de TVision había sufrido un golpe, la empresa iba a sobrevivir. Algunos clientes más pequeños cancelaron contratos, las acciones cayeron significativamente, pero el acuerdo con Dinex se salvó, aunque con condiciones más estrictas y penalizaciones económicas importantes. Vamos a salir adelante, admitió Patrick, a regañadientes, durante una llamada nocturna. Pero va a costar, Logan. Las multas, las nuevas medidas de seguridad, la gestión de la crisis. Estamos hablando de millones. El dinero se puede recuperar, respondió Logan, mirando a través del cristal de la puerta a Grace leyéndole un cuento a ella.
Que por fin estaba más despierta gracias a los antibióticos. Hay cosas que no tienen precio. Durante los 3 días siguientes, Logan se instaló en una nueva rutina. Mañanas junto a ella mientras se recuperaba, pausas para videoconferencias y llamadas, tardes jugando juegos de mesa con su hija cuando tenía energía, y noches trabajando en silencio en la laptop mientras ella dormía. Grace observaba este equilibrio con una mezcla de admiración y preocupación. «Te vas a agotar», comentó Grace en la tercera noche, trayéndole un café de la cafetería del hospital. «Estoy bien», insistió Logan, aceptando el café agradecido. «¿Cómo está ella?» «Mejor. La fiebre está completamente controlada. El doctor dijo que si sigue así, podemos llevárnosla a casa mañana». Logan sonrió. La primera sonrisa genuina en días. «Es la mejor noticia que he escuchado en toda la semana». Grace se sentó a su lado, mirando la figura dormida de ella. «Sabes, por un momento, cuando saliste de la habitación a tomar esa primera llamada», vaciló, «pensé que ibas a elegir la empresa. Como la primera vez». «Yo también», admitió Logan. Por un segundo, todos esos viejos instintos volvieron. La necesidad de arreglar el problema, de tener el control, de salvar lo que había construido. ¿Qué cambió? Logan miró a ella, con el pecho moviéndose suave y pausado, los rizos extendidos sobre la almohada. Me di cuenta de que ya había tomado esa decisión una vez antes. Y lo lamenté cada día de los últimos 5 años. Se volvió hacia Grace. Hay lecciones que solo se aprenden sufriendo las consecuencias de una mala elección. No necesitaba cometer el mismo error 2 veces para saber dónde estaba mi corazón. A la mañana siguiente, el doctor confirmó que ella podía irse a casa. La neumonía respondía bien al tratamiento, y continuaría con los antibióticos, pero podía recuperarse en la comodidad de su hogar. Mientras recogían las cosas, Logan recibió un mensaje de Patrick con el resumen de los daños financieros. La empresa había perdido casi el 30% de su valor en el mercado. Enfrentaba multas importantes y probablemente tendría que vender una división más pequeña para levantar capital. Nada que no pudieran reconstruir con el tiempo, pero un revés significativo. «¿Malas noticias?», preguntó Grace, notando su expresión. «Nada que no se pueda arreglar», respondió Logan, guardando el teléfono. «Solo números en una hoja de cálculo». Ella salió del baño todavía pálida, pero con un destello de vida regresando a sus ojos verdes. «Estoy lista para ir a casa», anunció, abrazando el conejo de peluche que no había soltado en todo el tiempo que estuvo internada. «El doctor dice que fuiste muy valiente, princesa», dijo Logan, agachándose a su nivel. «Y ahora puedes descansar en tu propia cama». «¿Tú también vas a estar en casa?», preguntó ella, con una sombra de preocupación cruzando su rostro. «Todos los días», prometió Logan. «Hasta que te canses de verme tanto». Ella sonrió, con esa sonrisa brillante que iluminaba todo a su alrededor, aunque atenuada por la enfermedad. «Nunca me voy a cansar de ti, y papá». Al salir del hospital, con ella entre los dos, tomando la mano de cada uno, Logan sintió una paz más profunda de la que jamás había sentido al tomar una decisión difícil. El camino que tenían por delante sería desafiante: reconstruir partes de la empresa, equilibrar el trabajo y la familia, recuperar la confianza de Grace. Pero Logan ya sabía, sin ninguna duda, cuál era su verdadera prioridad. Y al ver la mirada que Grace le lanzó por encima de la cabeza de ella, llena de algo que no había visto en mucho tiempo, una confianza renovada, quizás incluso el comienzo de algo más, Logan supo que había tomado la decisión correcta. Algunas cosas valen cualquier precio. 3 meses habían pasado desde la hospitalización de ella. La primavera llegó trayendo días más largos y un calor suave que se extendía sobre la ciudad después de un invierno duro. En las últimas semanas, Logan había enfrentado los mayores desafíos profesionales de su carrera, pero curiosamente, encontró una claridad que nunca antes había tenido. Sentado en su oficina de TechVision, Logan releía el contrato final que reestructuraría completamente la empresa. Las repercusiones del ciberataque habían sido severas: valor de mercado perdido, reputación dañada, confianza de clientes sacudida. Sin embargo, en medio del caos, Logan descubrió una oportunidad de reinvención. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Patrick, observando a Logan firmar el documento.
Estamos hablando de vender el 40% de la empresa a Meridian. Nunca quisiste inversores externos con tanto poder de decisión. Logan dejó el bolígrafo y miró hacia el ventanal panorámico con vista al horizonte de la ciudad. El Logan de hace 5 años habría preferido la quiebra antes de ceder el control, admitió. Pero ahora tengo prioridades diferentes. Este acuerdo nos da la estabilidad financiera que necesitamos, salva los empleos del equipo, y me permite tener un equilibrio que nunca tuve antes. El acuerdo con Meridian Technologies era menos una derrota y más una transformación. Vender parte de la empresa garantizaría el capital para recuperarse de la crisis, implementar sistemas de seguridad avanzados y reconstruir la confianza de los clientes. A cambio, Logan cedía el liderazgo absoluto, aceptando un rol que, aunque todavía crucial, le permitiría estar presente para su familia de una manera que nunca fue posible cuando era el único director ejecutivo. Has cambiado de verdad, comentó Patrick, en un tono neutro, simplemente constatando un hecho. Para bien, espero, respondió Logan con una pequeña sonrisa. Después de la reunión, Logan salió del edificio antes de lo que hubiera salido meses atrás. Había quedado de verse con Grace y Elle en un pequeño jardín comunitario cerca del apartamento. Ella había empezado un proyecto escolar plantando una semilla y cuidándola, e insistió en que los tres lo hicieran juntos. Cuando llegó al jardín, los encontró enseguida. Grace llevaba un vestido de verano sencillo con el cabello suelto en la brisa suave, mientras Elle, ya completamente recuperada de la neumonía, saltaba de un cantero a otro inspeccionando cada planta con asombro infantil. «Papá», gritó ella al verlo, corriendo hacia él. «Ven a ver. Nuestra flor está abriendo». Logan la cargó y dejó que ella lo guiara hacia una pequeña maceta donde 6 semanas antes habían plantado una semilla de girasol. En ese momento, justo después del alta de ella en el hospital, había sido una manera de mantenerla ocupada durante la recuperación. Ahora, una joven planta verde emergía de la tierra con un capullo amarillo comenzando a asomarse. «Mira, nos está sonriendo», declaró ella, señalando la flor mientras los primeros pétalos empezaban a mostrarse. Grace se acercó, sonriendo ante el entusiasmo de su hija. «Creció más de lo que esperaba», comentó Grace, mirando no a la planta sino a Logan. Había algo diferente en su mirada ahora, una suavidad que había ido apareciendo gradualmente en las últimas semanas. Desde la decisión de Logan en el hospital, algo fundamental había cambiado entre ellos. La desconfianza que Grace usaba como escudo protector había comenzado a desmoronarse ladrillo a ladrillo. «Las cosas más bonitas necesitan tiempo y cuidado para crecer», respondió Logan, sin hablar solo de la flor. Ella estaba demasiado ocupada examinando la planta para notar el momento entre los adultos. Logan la dejó en el suelo y ella se arrodilló inmediatamente junto al capullo, estudiando cada detalle. «¿Podemos hacer un picnic aquí mañana?», preguntó ella de repente. «Aquí mismo, al lado de nuestra flor, para celebrar». «Me parece una idea maravillosa», dijo Grace. «¿Qué piensas, Logan?» «No me lo perdería por nada del mundo», respondió Logan, sintiendo ese calor familiar en el pecho cada vez que los tres hacían planes juntos. Al día siguiente, llegaron temprano al jardín comunitario, cargando una canasta de picnic y una manta de colores vivos. El girasol había abierto aún más durante la noche, con los pétalos amarillos ya completamente visibles, orientados hacia el sol de la mañana. Ella estaba encantada con la transformación. «Creció tan rápido», exclamó, mirando la flor desde todos los ángulos posibles. «Igual que tú», bromeó Logan, revolviéndole el cabello con cariño. Extendieron la manta junto a la maceta y sacaron el desayuno sencillo que habían preparado juntos. Sándwiches, fruta fresca, jugo de naranja y los muffins de chocolate que ella había ayudado a hornear, orgullosa de su contribución culinaria a pesar de algunas pequeñas catástrofes en la cocina. «Brindo por el mejor desayuno del mundo», dijo ella, levantando su vaso de jugo en un brindis improvisado. Logan y Grace se rieron, chocando sus vasos contra el de ella. Era un momento tan simple y tan perfecto a la vez. El sol los calentaba suavemente, el aroma de las flores llenaba el aire, y allí estaban los tres, ya no como piezas separadas, sino como una familia. Mientras ella mordisqueaba su segundo muffin, Grace miró a Logan con una expresión pensativa. «¿Cómo va la empresa?», preguntó en voz baja, para que ella no escuchara. Aunque Grace sabía de la crisis,
habían mantenido los detalles lejos de ella. Diferente, respondió Logan con honestidad. Más pequeña en algunos aspectos, más fuerte en otros. Logan hizo una pausa. Firmé el acuerdo con Meridian ayer. Grace asintió, entendiendo lo que eso significaba. ¿Cómo te sientes? En paz, respondió Logan, dándose cuenta de que era verdad. Por primera vez, no estoy intentando demostrarle nada al mundo ni a mí mismo. Sé dónde necesito estar y qué es lo que realmente importa. Grace sonrió, una de esas sonrisas raras y genuinas que iluminaban todo su rostro. Me alegra por ti, Logan. De verdad. Mientras tanto, ella se había alejado para observar a una ardilla cercana. Desde donde estaban sentados, podían verla agacharse completamente inmóvil, intentando no asustar al pequeño animal que recogía semillas caídas. Mírala, dijo Grace en voz baja. Tan concentrada, tan curiosa por todo. Igual que tú, observó Logan. Sus miradas se encontraron y por un momento el tiempo pareció ralentizarse. En esa mirada estaba el pasado que habían compartido, el dolor que los había separado, y algo nuevo, algo que había crecido tan silenciosamente como la flor en la maceta. Grace, comenzó Logan, con el corazón acelerado como cuando en la universidad la veía cruzar el campus desde lejos. Estos últimos meses, empezó Grace, terminando la frase de Logan, han sido un camino. Grace completó el pensamiento en voz baja. Para todos nosotros. No quiero que termine, dijo Logan simplemente. Grace extendió la mano y tocó levemente la suya sobre la manta. No tiene por qué terminar. La invitación silenciosa en sus palabras le dio a Logan el valor que necesitaba. Inclinándose despacio, dándole todo el tiempo del mundo para apartarse si quería. Pero Grace no se apartó. Al contrario, cerró los ojos y cerró esa última distancia. El beso fue suave, casi tímido, como un primer beso. Y en cierta manera, lo era. Un primer beso para un nuevo comienzo. Una nueva historia que estaban escribiendo juntos. La voz de ella rompió el momento, haciéndolos separarse de golpe. Ella estaba parada frente a ellos, con las manos en la cintura, con una expresión de fingido disgusto que rápidamente se disolvió en risitas. Parecen adolescentes. Declaró ella, repitiendo claramente algo que había escuchado en algún lado. Logan y Grace se rieron, los dos sonrojados como dos jóvenes pillados besándose a escondidas. Ven aquí, espía, dijo Logan, abriendo los brazos. Ella no dudó ni un segundo. Se lanzó entre los dos, formando un abrazo en tres que los volcó a todos en la manta en un torbellino de risas. ¿Ya somos una familia de verdad?, preguntó ella, mirando de uno a otro con esos ojos verdes tan iguales a los de Logan. Siempre lo fuimos, mi amor, respondió Grace, acariciando la mejilla de su hija. Solo necesitábamos tiempo para darnos cuenta. Logan los miró a las dos, sintiendo una gratitud tan profunda que apenas cabía en su pecho. El silencio que alguna vez separó sus vidas se había llenado de risas, confidencias compartidas y planes en común. El dolor que una vez creyó permanente se había transformado en algo nuevo y precioso. Junto a ellos, el girasol brillaba en la luz del sol, con los pétalos completamente abiertos, testigo silencioso del amor que, como la planta, nació del silencio, creció en la adversidad, y por fin floreció más fuerte y más hermoso de lo que ninguno de los tres podría haber imaginado. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Deja un like porque ayuda a que esta historia llegue a más personas. Nos vemos en la próxima historia.